Primera plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Verán, esta semana ponemos el foco en Brasil con esa condena histórica a Jair Bolsonaro y nos preguntamos si hay bolsonarismo, más allá de la figura del expresidente brasileño. Nos acompañan tres invitados en este estudio que ya les presento. Jean-Jacques Kurlianski es director del Observatorio de América Latina en el Instituto Jean Jaurès. Bienvenido. Buenos días. Willy del Valle es corresponsal en París e investigador doctoral en la Escuela Normal Superior. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y Tomás Sigman de Barros, él es doctor en el Centro de Investigaciones Políticas Sciences Po en París, el CEVIPO. Bienvenido. Gracias. La condena a Bolsonaro agita Brasil. Hoy nuestro asunto en Primera Plana. Comenzamos. Una condena histórica, 27 años de cárcel para el expresidente Bolsonaro por golpismo. De poco le sirvieron al político ultraderechista las presiones de Donald Trump con aranceles y sanciones a Brasil ante lo que calificó como una caza de brujas. La izquierda brasileña se movilizó hace unos días en varias ciudades del país contra un proyecto bolsonarista de amnistía legislativa para su líder. Recordemos que Brasil celebrará elecciones presidenciales en 2026 con Lula, que podría aspirar a un cuarto mandato. Con Bolsonaro inhabilitado, la derecha aún no ha definido su candidato. Hoy nos preguntamos, ¿qué cartas puede jugar aún el expresidente ultraderechista? ¿Quién podría tomar su relevo? Y sobre todo, si Brasil está dando una lección de democracia en la región, una región América Latina de la que conocemos su pasado con las dictaduras y en la que países como Venezuela o El Salvador se encuentran inmersos en derivas autoritarias. Repasemos lo que dice la prensa. Diario Globo califica la decisión histórica la condena a Bolsonaro. La Folha de Sao Paulo, Trump impone sanciones financieras a la esposa del juez de Moraes, quien condujo el juicio. La visa del propio Moraes, recordemos, ya había sido revocada antes. The Economist, lo que Brasil puede enseñar a América, con un montaje del rostro de Bolsonaro en el disfraz de piel de bisonte que llevaba Jake Angeli, recordemos el activista de extrema derecha conspiranoico que tomó el Capitolio en Estados Unidos. Bueno, pues vamos a empezar precisamente por ello. No sé si podemos decir que ha dado Brasil una lección a América y sobre todo a aquellos países donde los contrapoderes, el judicial, comienzan a resquebrajarse por la deriva autoritaria de los que mandan. Y pueden añadir ahí el país en el que ustedes estén pensando, porque hay varios. Jean-Jacques. Bueno, yo voy a introducir algunos matices. Sí. La condena es histórica en la medida que Brasil no había hecho un análisis crítico de su pasado, el pasado de la dictadura militar, a diferencia de Argentina y siquiera de Chile, en donde condenaron a militares golpistas, crearon un museo de la memoria. Todo esto nunca existió en Brasil, en donde los militares mantenían un poder de influencia muy fuerte. Entonces es histórico en la medida en que Brasil está saldando su pasado militar. Por otra parte, hay que ver que Brasil es un estado muy particular en América Latina. Es una potencia económica, una potencia comercial que está en capacidad de resistir a presiones de Estados Unidos, del presidente Donald Trump, para no citarle. ¿Qué pasaría si había una situación equivalente en otro país latinoamericano? No estoy seguro que podrían seguir este juicio histórico que ocurrió con la condena del expresidente Jair Bolsonaro. Entonces, me parece que estos matices son muy importantes, sobre todo si uno se recuerda que esta semana también, a pesar de que Argentina juzgó sus militares golpistas de 76, cuando volvió la democracia, la imagen de Argentina en este momento es el presidente Milei sonriendo, satisfecho de tener el apoyo financiero de Donald Trump para enfrentar las próximas elecciones legislativas que tenía, sino toda probabilidad de perder de una forma muy fuerte, como las perdió en la provincia de Buenos Aires. Entonces, estos matices me parecen importantes. Son muy importantes. Nuestra democracia y nuestra soberanía no son negociables, dijo Lula ante la ONU esta semana. ¿Qué lección también quizá podemos extraer de cómo tratar a Trump, quien lleva tiempo amenazando a Brasil por lo que llama una caza de brujas, Willy? Bueno, la verdad, la actitud del presidente Lula fue una actitud que demostró bastante fuerza en frente de Donald Trump.
Y eso le resulta bien, eso trae resultados. Si la izquierda de Brasil tenía mucha dificultad en movilizar gente en la calle, eso pasó por la primera vez desde hace mucho tiempo. En São Paulo, 42.000 personas se fueron a la calle, gente de izquierda, gente que no está alineada con la izquierda, y estuvo ahí defendiendo la soberanía nacional. O sea, esta actitud de Lula le sirvió a la izquierda para recuperar los símbolos de la nación, los símbolos nacionales. La bandera, la defensa de la soberanía, la defensa de la patria, que era el símbolo que era movilizado por la extrema derecha. O sea, la izquierda lo recuperó y eso le está dando resultado al presidente Lula, que está creciendo en sus niveles de aprobación. Entonces, en este sentido, la actitud del presidente Lula, con bastante fuerza en frente de Trump, muestra que una nación y que una región que históricamente es conocida por una cierta relación de subserviencia con lo que toca a los Estados Unidos, está cambiando, está conociendo una nueva configuración, una nueva realidad. Ven qué interesantes esos matices que estamos incorporando, tanto nos comentaba Jean-Jacques, ese saldo con su pasado de Brasil a través de la condena, y lo que nos comentaba Willy, esos símbolos, ¿no? Que se han visto en la calle. En cualquier caso, la postura firme de Brasil, aunque no solo de Brasil, sí que ha contrastado últimamente, no sé cómo explicarlo, con el seguidismo o vasallaje de otros que han tenido, sobre todo aquí en Europa, con Donald Trump, que lo hemos visto. Es decir, hay un contraste de posiciones a la hora de tratar a Donald Trump. Sí, hay un contraste y también hay consecuencias de este contraste. Donald Trump es un poco como un bully, no sé cómo se dice en español. Un matón de colegio, ¿no? Exacto. Y la mejor manera de... Una psicología un poco tremenda. Y la mejor manera de hacer con un tipo de es mostrar también fuerza. Cuando se hace como Ursula von der Leyen y otros que dicen, sí, señor presidente, vamos a hacer todo lo que quiere, al final el bully solo sale más fuerte. Y lo que se pasó es que con Lula, estoy de acuerdo con Willy, internamente en Brasil salió más fuerte por cuenta de la historia de soberanía, pero esta semana miramos en directo con nuestros ojos una cosa cambiar, porque Trump empezó su discurso en las Naciones Unidas, en la Asamblea General, diciendo que Brasil las cosas están muy malas, hablaba de casa de brujas, pero después paró y dice, en verdad estoy un poco incómodo de decir esto, porque hace algunos instantes estuve con el presidente de Brasil y hay química. Y todo se pasó muy bien, la química excelente. Entonces vamos a ver, Trump es siempre un personaje difícil de hacer previsiones. Sí. Y lo es para todos, incluso para Putin, para todos. Esa relación con Trump, pero sí que es verdad que hay mandatarios en la región, lo estamos viendo también en el caso de Sheinbaum o de Lula, que a diferencia de los europeos sí que están escogiendo otra estrategia para plantar cara a Trump, Jean-Jacques. Bueno, con matices también. Sí, con matices, todos tienen matices. En Europa, el gobierno español resistió a la presión de Trump, rompió un acuerdo de compra de aviones militares a Estados Unidos para apoyar una eventual compra de aviones europeos. Dinamarca, que está presionado por Trump por el tema de Groenland, también suspendió las compras de cohetes de defensa antidrone, antimisiles a Estados Unidos para firmar con una firma italiano-francesa. Entonces se puede efectivamente en cierto momento decirle a Trump que no, eso no funciona. Él efectivamente está muy sensible a la relación de fuerza. Si hay una resistencia, cambia de estrategia buscando explicaciones a veces inverosímiles, pero que le permite salvar la cara. Entonces, pero bueno, insisto que Brasil puede hacerlo porque Brasil no es Salvador. Ni siquiera Argentina. Trump tiene con los países pequeños presiones posibles económicas o en el caso de Venezuela militares. En el caso de Brasil es más complicado. Hoy hemos empezado por el contexto de la condena, también porque teníamos el escenario de la ONU, también teníamos lo que había dicho Trump, pero vayamos ahora a Brasil en sí, vayamos a la condena. 27 años por golpismo, Bolsonaro tiene 70. ¿Qué posibilidades o qué cartas tiene para no acabar sus días en la cárcel ahora mismo Bolsonaro? Tomás. Es muy difícil la situación de Bolsonaro porque su condena fue por la Corte Suprema, entonces no hay espacio para apelación. Lo que puede intentar hacer ahora es cambiar un poco e irse para una prisión domiciliaria, por ejemplo, porque Bolsonaro está viejo, está enfermo, etc. Pero una cosa interesante es que muchos de sus aliados hablan de amnistía.
La amnistía de Bolsonaro, podemos hablar más, pero es algo muy difícil, muy improbable, porque tiene que pasar primero por la Cámara de Diputados y hay resistencia, hay obstáculos y hay toda la opinión pública en contra. Después el Senado, el presidente del Senado ya dice que también está en contra. Después Lula tiene el poder de veto, puede decir no. Entonces el Parlamento tendría que anular el veto de Lula. Y después la Corte Suprema ya dice que para crímenes de tentativa de golpe de Estado no es posible, es inconstitucional. Entonces es muy difícil. Creo que muchos de los aliados de Bolsonaro hablan de amnistía, sobre todo para movilizar las bases y para intentar después mostrar una lealtad a Bolsonaro, para intentar recuperar la herencia de Bolsonaro, el botín de Bolsonaro. Para capitalizar, aunque sea desde la inhabilitación. Es decir, es complicado que pueda cristalizar una ley de amnistía, como nos está contando Tomás, que lo evite. Bueno, salieron a la calle muchísimos brasileños de izquierdas el domingo pasado para evitarlo. Entonces, a partir de ahí tenemos que entender que se prepara el relevo de Bolsonaro por parte de la derecha. ¿Hasta qué punto Bolsonaro va a tener influencia en decidir quién va a tomar ese relevo? Jean-Jacques. Bueno, el bolsonarismo tiene más perspectiva de vida política que Bolsonaro. No hay que olvidar que los que financiaron los acontecimientos del 8 de enero, la toma del Parlamento, el Tribunal Superior, una parte de la presidencia, son los productores y los agroindustriales. Nadie habla de los agroindustriales. Financiaron el movimiento, pero la investigación paró. Curiosamente, a partir del momento en que había que tocar esta fuerza económica, esa gente mantiene su fuerza económica y no les importa que sea Bolsonaro u otro. Si no es Bolsonaro, efectivamente puede ser otra persona. Todo el mundo piensa en el gobernador actual de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas. Muy interesante ver que dijo: si gano las elecciones voy a amnistiar al expresidente Bolsonaro, pero no se personó en las manifestaciones en la calle, como si él tenía como su guión preferido que Bolsonaro sea condenado y después, bueno, yo como presidente después puedo amnistiarlo. Hay que ver cómo se lee entre líneas, como está haciendo Jean-Jacques. Willy, ¿qué le parece que esa figura de Tarcísio de Freitas como sucesor? ¿Es posible? Es posible. En el momento actual suena como el sucesor natural en este momento del presidente Bolsonaro, del expresidente Bolsonaro. Pero la verdad suena, no está seguro. Está un poco debilitado, incluso desde el punto de vista de familiares de Bolsonaro, que lo consideran un poco débil, que consideran su defensa de Bolsonaro un poco inestable. Tiene oportunidades en el sentido de que se involucró y se está involucrando mucho en la articulación de una ley de amnistía para Bolsonaro. Y eso podría contar a su favor. Sí, y esto puede sonar a su favor. Pero la verdad, hay mucha gente en el campo de la extrema derecha que está luchando por este puesto. Vamos a hacer una pequeña pausa en este punto y enseguida volvemos, seguimos tratando esta condena a Bolsonaro en Brasil aquí en Primera Plana. Hasta ahora. Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Los saluda Juliette Riaño. Cada año, miles de personas salen de sus países. Buscan un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, un mejor futuro. Contamos las historias de exilados, refugiados y solicitantes de asilo. Un viaje por las fronteras para entender el éxodo. Acompáñenme en Migrantes por France 24 y france24.com. Cada 30 minutos, France 24 les ofrece una actualización de los acontecimientos más importantes de América Latina y el mundo. Últimas noticias, contexto y análisis. Todo lo que necesitas saber para estar bien informado. Noticias en France 24 y france24.com.
¿Hay bolsonarismo sin Bolsonaro? Es la pregunta de base de la que partimos en esta edición de En Primera Plana a partir de la condena a 27 años por golpismo contra el expresidente brasileño. Nos preguntamos quién puede tomar el relevo y también las repercusiones que está teniendo esta condena histórica. Lo hacemos con el director del Observatorio de América Latina Instituto Jean Jaurès, Jean-Jacques Kurlianski, con el corresponsal en París e investigador doctoral Willy del Valle y con el doctor en el Centro de Investigaciones Políticas de Sciences Po, Tomás Simán de Barros. Bueno, estábamos hablando de quién puede tomar ese relevo de Bolsonaro, si tiene que estar plebiscitado por la figura del propio expresidente brasileño. Hemos hablado del gobernador de Sao Paulo. No sé si podríamos añadir otros nombres que estén sonando, Tomás. Hay muchos, en verdad, un campo muy fragmentado. El clan Bolsonaro, por poner las cosas, del clan Bolsonaro queda anulado con la condena. ¿Llevar el nombre Bolsonaro ya implica ahora mismo una losa? La situación es un poco difícil porque es verdad que el nombre Bolsonaro tiene algo de tóxico también. Entonces, todos estos posibles candidatos tienen que, de una parte, estar cerca de Bolsonaro, pero si se quedan muy cerca, puede ser algo también negativo para los electores más moderados. Pero tú preguntas sobre la familia. El hijo de Bolsonaro que está en Estados Unidos, Eduardo, está en una situación muy mala en esta semana y no puede regresar. Imputado también, no puede regresar a Brasil. Tiene un otro hijo que es senador, pero no es una figura muy carismática. Podría ser, no sé, una figura para la vicepresidencia. Y hay su mujer Michelle, que sin duda es una figura muy carismática, una evangélica. Pero hay toda la cuestión también de una mujer en la extrema derecha. Existen, no hay duda, por el mundo mujeres de extrema derecha, pero en el bolsonarismo también sería algo nuevo. Entonces es algo difícil. No sé si queréis añadir otros nombres que puedan sonar, Willy. Sí, se está planteando mucho, por ejemplo, el gobernador del estado de Paraná, que se llama Hachinho Jr. Es el hijo de un presentador de tele, de un programa muy popular. ¿Es cercano al bolsonarismo? Es muy cercano al bolsonarismo. Bueno, el Paraná es un estado bastante conservador y él es una encarnación de esto. También hay el gobernador de Goiás, que es un estado bastante rural, que se llama Ronaldo Caiado y está tomando la palabra en entrevistas en la televisión, en radio, hablando en contra de Lula, intentando tomar este lugar de protagonista. Apuntamos los nombres porque Brasil celebrará elecciones presidenciales en 2026. Es decir, todo esto no es que se vaya a mover en un futuro lejano, no. Esto ya está aquí, estos movimientos de los que estamos hablando. Hablamos de las consecuencias políticas de la condena histórica a Bolsonaro pegadas al proceso casi electoral ya pronto. ¿Sale Lula reforzado de este episodio de cara a un cuarto mandato, Jean-Jacques? Sí, bueno, hay que solo mirando las fotos de las manifestaciones. La manifestación del principio de septiembre de la derecha bolsonarista, por primera vez antes desfilaban con la bandera brasileña, con camiseta de Brasil, nacionalista, defendiendo la soberanía en contra del comunismo internacional. A principios de septiembre desfilaron con la bandera de Estados Unidos en el momento en que Brasil estaba golpeado por aranceles de 50%, con acusación a la justicia brasileña. Entonces, la manifestación del final del mes de septiembre de la izquierda, fue la izquierda que desfiló con la bandera brasileña. Los símbolos que comentaba antes Willy. Sí, exactamente. Y aparece Lula como el defensor, lo que es muy importante en América Latina, de la soberanía nacional, y va subiendo en los sondeos. Y vi ayer los últimos sondeos, dicen que sin nada especial, ganaría Lula en la segunda vuelta sin problemas. Os voy a preguntar por un posible, porque antes nombraba a Tomás el diputado hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que fue imputado el lunes por alentar a las presiones de Estados Unidos sobre la justicia brasileña, y además ha dicho que Estados Unidos podría no reconocer los resultados de 2026 por el proceso de su padre. Sabemos que está haciendo un gran lobby. ¿Se podría llegar a este extremo de que Estados Unidos no reconociera los resultados partiendo de ese favoritismo de Lula para el año que viene para un cuarto de mandato, Tomás? Creo que es difícil. En verdad, Eduardo tuvo dos malas noticias de esa semana. La primera, la imputación por interferir en el proceso judicial, una cosa evidente. Pero después, como ya dice, el facto que Trump en la Asamblea General de la ONU empezó a hablar de la química con Lula. Entonces, vamos a ver. Una vez más, Trump es muy difícil de prever, pero de toda manera creo que
puede ser que empiece un diálogo entre Estados Unidos y Brasil, entre Lula y Trump, y al final, el próximo año, no sé si Trump va a ser una vez más esta figura de la extrema derecha internacional que intenta poner sus aliados por todo el mundo. Sí, ligar la suerte de un político a Trump, muchos han confiado en ella y ahora están viendo que no todo parecía lo que era y a lo mejor hay más prejuicios que beneficios en esta unión de suertes. Debemos estar alerta y fuertes, no tenemos tiempo para temer a la muerte. Es el estribillo de Divino Maravilloso, canción que interpretaron Caetano Veloso y Gilberto Gil en Río el pasado domingo. La misma izquierda que apenas unos días brindaba al saber que Bolsonaro había sido condenado con una larga pena de prisión, ahora salía a la calle para asegurarse de que no salga indemne y gritaba sin amnistía. ¿Es lógica esta preocupación o hay un punto de exageración? Ya nos ha contado Tomás que es muy complicado elaborar esta ley de amnistía. No sé si es muy preventivo esto de la izquierda en la calle o es ya una preparación para 2026. ¿Qué les parece? Hay que entenderlo más en clave política que como amnistía. Si lo permite, Sí. me gustaría volver a la pregunta Venga. anterior. Me parece que para Trump vea que con Brasil va a ser muy difícil hacer lo que está haciendo con otros países latinoamericanos. Entonces hay toda una estrategia de geopolítica para aislar Brasil. ¿Cómo? Reforzando Milei, que es miembro importante del Mercosur. Bueno, por otra parte, Marco Rubio visitó Ecuador para pedir la instalación de una base militar norteamericana en Ecuador. Ecuador organiza el 30 de noviembre un referéndum para modificar la Constitución y autorizar al gobierno darle el visto bueno a la instalación de militares norteamericanos en Ecuador. Bombardea Venezuela. Entonces parece que está tomando medidas como, bueno, que integra que Lula va a ganar la elección y que entonces habrá que impedirle actuar de una manera totalmente soberana. Este elemento regional de geopolítica regional me parece importante. Cuando uno analiza todas las visitas de Marco Rubio, más que las declaraciones de Trump, que efectivamente son muy desordenadas, si quieren lo que la ayuda financiera a Argentina, que Trump dijo que no, pero al final que sí, pero el secretario del Tesoro había dicho que sí, porque Argentina es un elemento sistémico muy importante para la geoestrategia de Estados Unidos en la región. Entonces, esto me parece lo más notable en la estrategia de los Estados Unidos en relación a Brasil. Más que presiones interiores, ya ve Trump que eso tiene límites, entonces tiene una estrategia jugando con los países que están muy vecinos de Brasil. El poder legislativo, hablaba antes de ese temor por la amnistía por la que salió la izquierda a la calle, un clásico en la historia brasileña, por cierto, la amnistía. Bueno, se inclina más por elaborar una ley que reduzca las penas por los delitos de golpismo. Esto beneficiaría a los cientos de condenados en los casos relacionados con el asalto a Brasilia en 2023. El bolsonarismo ha hecho mártir a una peluquera, Débora dos Santos, condenada a 17 años por una pintada en una estatua, pero también por estar en esa turba, digamos, de golpistas. ¿Cómo pueden perseguirle los mismos delitos que a Bolsonaro? No sé si este es el argumento que utiliza el bolsonarismo en este caso, es decir, el leitmotiv, es decir, la falta de proporcionalidad en casos como el de Débora. Tomás. Porque nadie fue condenado por pintar, por escribir algo con un pintalápiz en una estatua. Aunque ese ha sido el símbolo que ha tomado el bolsonarismo, incluso el del pintalabios en las manifestaciones. Sí. Pero la verdad es que esta mujer, como tantos otros, estuvo en una manifestación, en una tentativa de golpe de Estado, de abolición del Estado democrático, y las penas para este tipo de crímenes son muy grandes. Las penas minimales son ya muy fuertes. Pero una cosa importante para decir es que de los miles que estaban en este día en el asalto a Brasilia, 2/3 tuvieron la posibilidad de hacer acuerdos de no persecución penal y 1/3 lo aceptaron, son como 590, 600 personas. Entonces, para mucha gente, en verdad, son penas sobre todo alternativas. El bolsonarismo utiliza estos mártires, podemos decir, para decir, hay algo muy problemático, pero en verdad es como se dice en Francia, una mise en scène, un teatro, porque lo que importa para ellos sobre todo es la libertad y los derechos políticos de Bolsonaro. Hay llamadas grabadas por la policía entre Bolsonaro y su hijo Eduardo y que dicen, no me importa la gente, lo que importa es Bolsonaro. Entonces utilizan esto
para intentar como tener ventajas políticas, pero en verdad yo creo que es un teatro. Y a partir de todo lo que hemos analizado, miremos al futuro. En las elecciones de 2026, ¿le conviene al espectro del bolsonarismo tirar del relato de la caza de brujas para presentarse en esas elecciones? ¿Sería algo pragmático o iría en su propia contra? ¿Qué piensan, Willy? La verdad, el bolsonarismo todavía conserva una fuerza muy grande. El expresidente Bolsonaro es el líder de la derecha en Brasil. No hay una otra personalidad que tiene tamaña fuerza, tamaño carisma que él, que es adorado por una parte. 43% de la población brasileña, según algunas encuestas, todavía piensa que sí, hay una persecución política, hay dictadura. Brasil está viviendo una dictadura. Entonces, para conservar esta parte del electorado, hay que mantener el relato. Hay que mantener el relato. Y no está, y así siguió su postura en cuanto presidente y no tiene cómo regresar. No sé si hay que mantener ese relato de la caza de brujas y también mantener al electorado evangelista, que es la clave a lo mejor de la supervivencia del movimiento en el futuro. Jean-Jacques. Sí, es la base. No hay que olvidar que en 2016 Bolsonaro se hizo conocer bautizándose en Israel, en el Jordano, con un padre de bautismo que era un diputado de ultraderecha, pero también pastor de la Asamblea de Dios. Tarcísio de Freitas participó de una manera muy visible, muy pública, con camiseta y todo en la Marcha de Jesús, que eso parece un poco pintoresco desde Francia o desde Europa, pero cada año viene, se suma en todo el país, pero especialmente en San Pablo, 2 millones de personas. Y esa red de pastores, no digo los electores, la paradoja, los electores sociológicamente tendrían que votar por la izquierda, pero en su mayoría siguen lo que les dicen los pastores evangélicos de votar para la gente que protege la familia, que está en contra del casamiento de gente del mismo sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces Tarcísio de Freitas está muy ligado, como la esposa de Bolsonaro, a la red de los pastores evangélicos. Me quedo sin tiempo para más. Muchísimas gracias por todo el análisis. A todos ustedes, hasta la próxima semana en Primera Plana. Gracias.